Empecemos esto con un clásico. ¿Qué es lo que nos da sentido cuando el entorno ya no nos reconoce? A veces despiertas y ya no eres tú, y negarte al cambio puede llevarte a la perdición y a la autodestrucción. Pero ¿es posible cambiar sin traicionar quiénes somos? Esto es La Metamorfosis de Franz Kafka. Gregorio Samsa, un joven quien sostiene económicamente a su familia, tras una noche de sueño intranquilo, amanece convertido en un monstruoso insecto. Su movilidad es limitada gracias a su nuevo cuerpo. Su primera preocupación es llegar tarde al trabajo. Esto le inquietaba de sobremanera, puesto que temía perder la única fuente de ingresos para la familia Samsa. Al pasar de los minutos, su jefe y familia comenzaron a presionarlo para alistarse, exigiendo explicaciones del otro lado de la puerta, puesto que aún no se enteraban del cambio tan grotesco de Gregorio. Él aún creía que si se esforzaba un poco, podría revertir su aspecto y por fin tomar el tren a su trabajo. Siempre que desencajamos en un lugar, nuestro primer instinto es esforzarnos más para volver a encajar. Como si el ser aceptados se comprara haciendo muchos méritos. Ser aceptado por el entorno, las personas, las circunstancias, cuando la realidad es que el cambio no es algo que nosotros controlemos. Es una consecuencia natural del transcurso de la vida. Con el paso del tiempo, y al notar que Gregorio no salía ni por error de su habitación, su hermana Gret, preocupada, decide llevar al cuarto de Gregorio un plato de comida. Es ahí cuando descubre su nueva apariencia, lo que desencadena rechazo, mismo que se extendió entre toda la familia. Es común que cuando cambias, el entorno empieza a rechazarte. No siempre es maldad, le tenemos miedo a lo que nos enfrenta a lo nuevo. Repudiamos todo aquello que nos causa dudas. A veces el rechazo es supervivencia para los demás. Cuando cambia lo que ya conoces, esto pone en duda nuestra propia existencia, como si cambiar fuera traición. Seguro te ha pasado a ti. ¿Cuántas veces no has rechazado algo que no conoces, sin darte la oportunidad de transformarlo? Todos lo hemos hecho. La familia decide aislar a Gregorio en su habitación, para evitar vergüenza y para protegerse. Gret, quien más adelante tomaría un papel importante en la nueva dinámica, decide reacomodar los muebles del cuarto de Gregorio, puesto que seguía siendo su hermano y quería que pudiera existir dentro de su propio cuarto, aun cuando esto parecía complicado. Así, con más espacio para desplazarse, Gregorio empieza a explorar las paredes y puertas de su cuarto, trepándose por encima de ellas. No siempre tenemos el control de lo que cambia, pero sí de si decides adaptarte a ello o no. Y pareciera que reacomodar el cuarto de Gregorio era parte de adaptarse, pero la realidad es que en el fondo ellos creían que era cuestión de tiempo para que todo volviera a la normalidad. Y sin darnos cuenta, así es como esperar se vuelve parte de la negación. Gret asume un papel más activo cuidando a Gregorio, acercando a su puerta comida que podría gustarle a un insecto como él, tomando la iniciativa de limpiar periódicamente el cuarto de Gregorio, mientras que sus padres solo mostraban resentimiento, miedo y repudio por la situación. Esto hizo que la responsabilidad recayera cada vez más en Gret, la hija menor de la familia. Debido a las deudas crecientes, todos habían decidido conseguir trabajos de tiempo completo. La falta de tiempo y el cansancio hizo que para Gret y los demás, Gregorio fuera visto como una carga. Su presencia en la casa, y ni siquiera en los lugares de uso común, solo en su cuarto, provocaba irritación. Gret eventualmente dejó de preocuparse por la comodidad de Gregorio, dejó de interesarse por sus necesidades, dándole comida que no podía comer Gregorio, llevando a este mismo a un estado físico de deterioro completo. Se estaba muriendo de hambre. A veces lo mejor es aceptar que el entorno ya no puede darnos lo que necesitamos, y no es su culpa ni su responsabilidad. Todos damos lo que podemos con lo que tenemos. Bien dice José José, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Tal vez si Gregorio hubiera aceptado esto, habría podido encontrar libertad para él y para su familia de la carga de cuidarlo, aprendiendo a cuidarse él mismo. No sé, tal vez habría podido tomar la decisión de salir de aquella casa y empezar a vivir como un insecto, pero a veces tomar ese paso es aceptar que las cosas jamás van a volver a ser como eran, y eso aterra. Pero ahora ambas partes estaban esperando del otro cosas que ya no podían darse. La casa recibe visitas, una pareja de acomodadores que buscan alquiler en alguno de los cuartos. Una noche todos yacían en el comedor, disfrutando del concierto que Gret daba tocando el violín, ya que antes de todo esto, ella y Gregorio soñaban con que Gret estudiara en el conservatorio de música. Al escuchar la melodiosa música, Gregorio, que tal vez por un momento había olvidado su estado escuálido y desvalido,
fue atraído a la sala para presenciar a su pequeña hermana deleitando a todos los presentes. Todos al verlo sintieron desconcierto. Los inquilinos se incomodaron, lo que enfureció al padre Samsa, llevándolo a golpear a Gregorio con una manzana, dejándole profundamente herido. La familia decide que ya no necesitan a Gregorio y que debe desaparecer como un problema. Gret, a pesar de haber sido la única en mostrar un poco de compasión por Gregorio anteriormente, aboga para deshacerse de él, y los padres aceptan. Gregorio, al oír cómo su propia familia prefería su muerte, decidió quedarse quieto mientras el conflicto cedía. Cuando todos tomaron su propio rumbo para dormir, Gregorio, cito, se estremeció, intentándolo hacer acopio de energías para emprender nuevamente la huida. Apenas si podía tener los ojos abiertos. Estaba tan aturdido que no pensaba más que en seguir corriendo. Cierro cita. Y si en este punto aún eres de los que siente coraje por la familia, tal vez no estás entendiendo el punto. Al llegar a su cuarto, cito, todavía pudo vislumbrar el alba que despuntaba tras los cristales. Luego, a pesar suyo, dejó caer la cabeza, y de su hocico surgió, débilmente, su último suspiro. Gregorio había muerto. Su muerte aligera una carga emocional y económica para la familia, que ya no debe de ocultar ni justificar la existencia de Gregorio. Los padres y Gret experimentan una sensación de alivio y posibilidad de un futuro distinto. Se perciben como libres para rehacer sus vidas, incluso considerando un futuro propio sin la función de proveedor que Gregorio representaba, puesto que la necesidad los había obligado a salir a buscar y encontrar sus propios caminos. Y ahí es donde yace la verdadera metamorfosis, no en el cambio físico de Gregorio, sino en lo más profundo de la dinámica familiar. La libertad de la familia a costa de la muerte de Gregorio, al tratar de evitar lo inevitable, al forzar que las cosas siguieran siendo como antes. Pero platícame en los comentarios, ¿qué sucede cuando ya no puedes cumplir el papel que los demás esperan de ti? ¿Aceptas y te adaptas aunque esto signifique dejar morir una versión vieja de ti? ¿O te mueres de hambre como Gregorio? Quiero saber cuál ha sido tu mayor metamorfosis.